Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para hablar de un tema tan interesante, a mi parecer, y tan importante como es los avances en el diagnóstico y el tratamiento de la amiloidosis por cadenas ligeras, amiloidosis AL o amiloidosis primaria. Aquí puede ver mis conflictos de interés. La patogénesis de la amiloidosis por cadenas ligeras incluye una generación de un precursor proteico amiloidogénico que sufre unos cambios conformacionales que llevan a la agregación y formación de unas fibrillas amiloides, típicamente rojo Congo positivas en la tinción específica. Dichos agregados se depositan formando fibrillas en los tejidos y llevarán al daño funcional orgánico y eventualmente, si el paciente no es tratado, a la muerte. Las amiloidosis pueden ser clasificadas según se trate de amiloidosis localizada frente a sistémica. Nos dirigiremos fundamentalmente a la forma sistémica en esta presentación, adquiridas versus hereditarias y, por supuesto, de acuerdo al precursor proteico amiloidogénico que se trate. Las formas más frecuentes de amiloidosis sistémica están resumidas en esta tabla. La forma más frecuente, 3/4 partes de las amiloidosis en la población occidental, es la amiloidosis por cadenas ligeras, sintetizada por las células plasmáticas de la médula ósea. Otras menos frecuentes son la amiloidosis secundaria reactiva, AA, la amiloidosis familiar por TTR, la amiloidosis por TTR no mutada, wild type o antiguamente denominada amiloidosis senil, y otras formas familiares menos frecuentes. En la amiloidosis AL, un pequeño clon de células plasmáticas a nivel de la médula ósea provoca unas cadenas ligeras, en general más del isotipo lambda, que sufre un plegamento proteico anómalo, llevando al depósito extracelular. Pero no solamente a este depósito, sino que ocurren mecanismos de prototoxicidad directa sobre las células de los diferentes órganos, particularmente el corazón. El pronóstico de los pacientes con amiloidosis AL ha ido mejorando tras de los años, en particular en aquellos pacientes que son candidatos a trasplante y especialmente en aquellos que no tienen una afección cardíaca importante. Aquellos con afección cardíaca o aquellos pacientes mayores, pues el beneficio ha sido bastante más discreto. De hecho, pacientes con amiloidosis cardíaca muy avanzada, particularmente aquellos que tienen marcadores cardíacos, biomarcadores tales como el NT-proBNP mayores de 8.500, pues tienen un pronóstico muy ominoso con una supervivencia corta. El clon plasmocelular en la amiloidosis por cadenas ligeras suele ser pequeño, en general una mediana entre el 7 y 10% y con una baja tasa proliferativa. Si es más del 10%, otros grupos y el nuestro también ha mostrado que el pronóstico es significativamente peor. Desde el punto de vista clonal, las células plasmáticas de la amiloidosis AL se parecen fenotípicamente a aquellas con el mieloma, pero desde el punto de vista del transcriptoma, del RNA mensajero, se parecen más a unas células plasmáticas normales. La ciclina D1 suele ser un driver muy importante en esta enfermedad y suelen tener una complejidad mutacional mucho más baja. Estudio por Fish, estándar en las discrasias células plasmáticas, observamos una elevada frecuencia de translocación 11-14 que se asocia a un menor beneficio clínico en los tratamientos con bortezomib que, por ejemplo, aquellos que incluyen alquilantes como el melphalan dexametasona o el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos acondicionados con melphalan. Las ganancias de 1Q son asociadas a peor pronóstico, por ejemplo, con melphalan dexametasona, y se puede beneficiar de bortezomib o trasplante autólogo. En ese sentido, es importante tomar en consideración que venetoclax es un fármaco que es particularmente exquisita su actividad en pacientes con translocación 11-14, en el mieloma múltiple, y por tanto se ha ya ensayado en pequeños grupos de pacientes con enfermedad recaída refractaria, con amiloidosis por cadenas ligeras, con respuestas muy prometedoras en aquellos pacientes con la translocación 11-14 y hay ensayos clínicos en marcha. Cuanto a la clínica, tomar en consideración que las formas lambda son las más frecuentes, pero las formas kappa suelen ser un 25-30% de los casos. Suelen tener mayor afección hepática, mayor grado de insuficiencia renal y menos afección de partes blandas. Y hay que tener en cuenta que son pacientes en los cuales a veces es más difícil el diagnóstico, tanto por inmunofijación en suero en orina o inclusive por técnicas de, por ejemplo, inmunomicroscopía electrónica en grasa subcutánea.
Saber el tipo de amiloidosis es esencial porque la amiloidosis AL no es la única forma de amiloidosis y el tratamiento equivocado puede llevar a un pronóstico infausto en muchos pacientes. El gold estándar a nivel internacional es la espectrometría de masas, que está disponible en muy pocos centros a nivel mundial, por lo que la inmunohistoquímica lo es en la mayoría de los centros, incluyendo el nuestro. Es verdad que en algunos centros, como en Pavía, la microscopía inmunoelectrónica es importante, pero es una técnica tampoco muy disponible en la mayoría de los centros. Y el análisis del DNA en leucocitos de sangre periférica para las formas hereditarias, que lo tenemos también nosotros disponible, es una prueba estándar para esta pequeña fracción de pacientes con formas familiares. El diagnóstico tiene que ser basado fundamentalmente en alguna técnica de laboratorio que confirme el precursor proteico, porque desde el punto de vista clínico es muy difícil de diferenciarlo. Las formas cardíacas pueden estar presentes en casi todas, rara vez en las formas reactivas o amiloidosis AA, pero es frecuente tanto la amiloidosis TTR como la amiloidosis AL, y hasta un 10% de los pacientes con amiloidosis hereditaria tienen una GMCI, una MGAS, y esto puede ser más frecuente inclusive en las formas secundarias. Por tanto, un componente monoclonal y amiloidosis no es igual a amiloidosis AL, y esto hay que tenerlo muy en consideración. La amiloidosis, por tanto, debe ser demostrada en tejidos, idealmente la grasa abdominal, que tiene una sensibilidad de casi el 90%. Aquí tienes la técnica, una prueba que además se puede realizar a la cabecera del paciente, inclusive en la consulta externa. Si es negativa, nosotros solemos ir a la biopsia de glándulas salivales menores por el servicio de otorrino o biopsia rectal. Si es negativo, lo ideal es ya intentar realizar la biopsia del órgano involucrado, ya sea renal, hepática, la biopsia endomiocárdica. El diagnóstico diferencial, por tanto, lo tenemos con la punción de grasa subcutánea. Tenemos que orientar, obviamente, si la presencia de una gamapatía nos orientará a una forma L. Un paciente de edad avanzada, hombre, nos sugerirá una posibilidad de una amiloidosis a TTR wild type. La historia familiar, aunque a veces está ausente, a una forma de TTR mutada u otras formas de amiloidosis familiar. Un paciente con una historia de enfermedad inflamatoria crónica, como una enfermedad inflamatoria intestinal, una artritis reumatoide, etcétera, nos sugerirá una posibilidad de una forma AA, pero en cualquier caso la tipificación es fundamental. Si tenemos una forma de cadenas ligeras, una L, una proteína A, una AA, y en la identificación de TTR, pues necesitaremos obviamente las pruebas genéticas, la secuenciación de los exones del gen de la transtirretina para saber si se trata de una forma wild type, antigua llamada senil, mucho más frecuente y cada vez más prevalente. De hecho, con la llegada de la cintigrafía con tecnesio que se ha incorporado para el estudio de la amiloidosis TTR, que la captación es muy importante frente a la amiloidosis AL, cada vez diagnosticamos más pacientes a nivel mundial. Si la biopsia es negativa, para tipificación, pero sabemos que hay amiloide, siempre podemos hacer las técnicas de la mutación y si es positiva tendremos una TTR, una amiloidosis TTR. Si no, al menos ya la habremos descartado y probablemente, pues, por ejemplo, en pacientes mayores que no son candidatos a otras pruebas, en ausencia de un componente monoclonal, si la cintigrafía es positiva, pues ya tendríamos el diagnóstico de una forma wild type. De hecho, cada vez los cardiólogos se involucran más en el diagnóstico y el estudio de la amiloidosis cardíaca. Y aquí ves como compañeros aquí en España, pues que han liderado grupos en cuanto al estudio de la insuficiencia cardíaca asociada con patrones sugestivos de amiloidosis por imagen y como describen, pues descartar pues para los que van a favor de amiloidosis TTR o frente a, por ejemplo, a la afección de amiloidosis por cadenas ligeras. El pronóstico en esta enfermedad fundamentalmente está dada por la afección cardíaca. Y de hecho, la mayoría de los sistemas, por ejemplo, el de Mayo Clinic o las modificaciones europeas, pues están dados por los niveles de NT-proBNP y de troponina. Niveles, el denominado estadio 3B, aquellos que tienen niveles muy altos de NT-proBNP, que son pacientes con afección cardíaca muy avanzada. Una modificación es tomar en cuenta también la carga tumoral, y en este caso lo mediríamos con el diferencial de cadenas ligeras libres en suero.
Entonces, la presencia de cada uno de estos factores modifica el pronóstico de los pacientes de una mediana supervivencia de escasos 6 meses en aquellos que lo tienen los 3 factores presentes, frente a más de 94 meses en aquellos que no tienen ninguno de ellos. Aparte de la afección cardíaca, es importante estadificar la afección renal, que puede llevar a los pacientes la proteinuria persistente a diálisis, y fundamentalmente los factores de riesgo son la grado de la proteinuria y la tasa de filtrado glomerular. Como ya hemos comentado, la infiltración de células plasmáticas, pero otros factores, por ejemplo, como la presencia de inmunoparesia o, por ejemplo, algunos inmunofenotipos de las células plasmáticas, etcétera, se pueden asociar al pronóstico también en esta enfermedad. ¿Cómo tratar la amiloidosis AL? Ahora pasaremos fundamentalmente al tratamiento. El tratamiento de la amiloidosis AL lo resumimos en esta forma de las 3P, una respuesta precoz, profunda y prolongada. Son pacientes que deben alcanzar una respuesta hematológica, idealmente al menos una muy buena respuesta parcial, es decir, un diferencial de menos de 40 miligramos litro. Idealmente en aquellos que tienen poca cantidad de enfermedad inicialmente, que tienen un diferencial entre 20 y 50, la idea es llegar a una diferencia entre cadena involucrada y no involucrada de menos de 10. Y si podemos llegar a una remisión completa, incluso mejor. La ausencia de componente monoclonal en suero y orina por inmunofijación con cadenas ligeras normales. Y eso se asocia a una mayor tasa de respuestas tanto cardíaca como renal. Vamos progresando cada vez más hacia que no solamente se alcance estos grados de respuesta, sino que inclusive alcanzar la respuesta mínima residual negativa, y que con las técnicas similares por Next Generation Flow que utilizamos en mieloma múltiple, se ha visto como el pronóstico de estos pacientes, por ejemplo, el tiempo de la recaída hematológica es muy diferente en aquellos que alcanzan una respuesta más profunda a nivel medular. O inclusive, pues, incorporando las técnicas de espectrometría de masas, ya no a nivel del tejido para el diagnóstico de la amiloidosis, sino a nivel de plasma, de suero, para identificar la proteína monoclonal, diferenciarla, por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales que utilizamos, identificarla como específica como la cadena amiloidogénica. ¿Cómo trataremos a los pacientes con amiloidosis por cadenas ligeras? Pues tendremos que considerar, aquí veis un poco el algoritmo terapéutico en el grupo español. Fundamentalmente tenemos que saber si el paciente es candidato o no a trasplante autólogo, según edad, por supuesto, pero también en el caso de amiloidosis al grado de afección orgánica y comorbilidad. Pacientes candidatos a trasplante son aquellos, obviamente, que sean una amiloidosis sistémica. Recordar que la amiloidosis localizada no se trata de forma sistémica, se trata en general, el tratamiento es local. En general, menores de 65 años, entre 65 y 70 años, con un buen performance status, sin afección cardíaca grave o complicada y con ciertos marcadores de buena función en general. Respiratoria, sin complicaciones, sin hemorragias digestivas relevantes. Si el paciente es candidato a trasplante, pues tendríamos que valorar si requiere o no citorreducción previa al trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Entonces, hay discusión si debe ir con trasplante. Ahí parece que pudiésemos reducir la masa tumoral, podríamos alcanzar una respuesta mejor, podríamos complicar al paciente con toxicidad relacionada con el tratamiento. Algunos grupos comentan las limitaciones, pero posiblemente la mayor parte de los pacientes deben recibir inducción pretratamiento, particularmente aquellos que tienen más de 10% de células plasmáticas, más de 100 de diferencial de cadenas ligeras libres, aquellos que la lista de trasplante impida que se realice el procedimiento en menos de 3 meses, o cuando, por supuesto, hay una indicación desde el punto de vista clínico, que como pacientes, por ejemplo, con afección cardíaca. Algunas series inclusive colocan que probablemente los pacientes que van con inducción tienen una supervivencia libre de progresión mejor, aunque es verdad que la supervivencia global no es diferente de hacer o no inducción. En cuanto al régimen, lo ideal es que los pacientes reciban de melphalan 200 miligramos metro cuadrado de acondicionamiento, dosis inferiores. Si no están justificadas por la insuficiencia renal, es preferible realizar, porque las respuestas son subóptimas, son prácticamente la mitad de las respuestas completas, la tasa de remisión es completa. Por tanto, debería haber, si un paciente no es candidato a trasplante y se va a reducir a 140 y no es por insuficiencia renal, es preferible que haga otro tipo de tratamiento.
Este es un 20% de los pacientes solamente, aquellos que son candidatos a trasplante, debido a que la mayoría de los pacientes o no tienen edad para el trasplante autólogo o en particular tienen una afección cardíaca que la limita. Algunos pacientes tienen una condición, son jóvenes y tienen una condición clínica no óptima, entonces se considera provisionalmente no candidatos, pero que podría mejorar con el tratamiento. Esto es una pequeña fracción de pacientes que luego de un tratamiento de inducción, por ejemplo, clásicamente hacíamos Cyborg-D, pues podría pasar a candidato a trasplante. La mayoría continuaban siendo no candidatos a trasplante y continuamos el tratamiento. La mayoría de los pacientes están en este último grupo, que es no candidatos a trasplante, ya sea por edad o comorbilidad o por afección orgánica, particularmente afección cardíaca. Y aquí en general teníamos Cyborg-D o melphalan, bortezomib, dexametasona como tratamiento. En aquellos pacientes, de los cuales no me dedicaré mucho, pero pacientes muy mayores, frágiles, que pues seguimos utilizando, por supuesto, melphalan, dexametasona, melphalan, prednisona o ciclofamida prednisona. Cyborg-D cambió un poco el paradigma del tratamiento de la amiloidosis. Estos trabajos del año 2012 en ambos lados del Atlántico anglosajón, que mostraban en un pequeño grupo de pacientes una altísima tasa de respuestas hematológicas que se traducían en respuestas orgánicas, tanto cardíacas como renales, y que mejoraban, inclusive pacientes hacían candidatos a trasplante, ¿no? Entonces, esto cambió y de una forma de facto, sin que se convirtió en el tratamiento estándar. Sin embargo, revisando el grupo, por ejemplo, el grupo francés, otros grupos, inclusive el grupo italiano, en series mucho mayores, usando Cyborg-D en primera línea, estándar, pues mostraban que las tasas de respuesta hematológica eran bastante más discretas y las respuestas orgánicas también lo eran, y la supervivencia en aquellos pacientes en fases muy avanzadas eran claramente inferiores. Otros esquemas, por tanto, se decantaron hacia, por ejemplo, bortezomib, melphalan y dexametasona, un esquema para pacientes no candidatos a trasplante desde el principio, porque limita la analogía de progenitores. Eso va en contra, por ejemplo, al ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona, que permite que si un paciente luego mejora, puede recolectar progenitores hematopoyéticos. Esta se lo limita. Pero vemos cómo, frente al estándar de tratamiento, que era melphalan, dexametasona, pues mejoran significativamente. Y de hecho es un esquema que nosotros ¿no? teníamos y tenemos en la guía para el paciente mayor. ¿Qué nuevas aproximaciones desde el punto de vista de tratamiento tenemos en la amiloidosis por cadenas ligeras? En cuanto a las terapias antiamiloides, no tenemos buenas noticias. El té verde ha fallado, anticuerpo anti-SAP no disponible, el NEOT 001 se retiró del mercado inicialmente, se suspendieron los ensayos clínicos porque no se veía una respuesta significativa inicialmente, y el KL 101, un anticuerpo monoclonal de la fibrilla, parece que es el que está en desarrollo. Y nosotros, que tenemos varios ensayos, y el otro era la doxiciclina. Anticélulas plasmáticas, pues teníamos la familia de la lenalidomida, ya la habíamos probado, era un poco más tóxica que en pacientes con mieloma. Tenemos la pomalidomida, carfilzomib, del cual no hablaré, porque aunque muestra actividad, tiene una toxicidad cardíaca que es desproporcionada en los pacientes con amiloidosis. Ixazomib y, por último, daratumumab, el anticuerpo monoclonal anti-CD38, que ya tenemos una larga experiencia en mieloma múltiple. En cuanto a las terapias antiamiloides, puedes ver aquí los ensayos clínicos en marcha. Entonces participamos en ellos. El britemimab, el NEOT, se ha rescatado porque ha mostrado beneficios en términos de supervivencia global, y el KL se está utilizando en fases avanzadas. El doxiciclina en fases 2-3A también está el ensayo clínico. Sin embargo, un ensayo clínico en China, por ejemplo, ha fallado para demostrar que la doxiciclina en un ensayo multicéntrico sea mejor que el estándar de tratamiento. Ambos recibían Cyborg-D en pacientes con afección cardíaca grado 2-3. Así que no tenemos todavía una buena forma de retirar el amiloide que ya se ha generado. Otro fármaco, pomalidomida, se ha probado, es bastante bien tolerado, muestra en pacientes recaídos una supervivencia de 26 meses, una supervivencia libre de progresión de 16 meses, y en aquellos respondedores inclusive pues, muy, muy prolongada, es una opción. La otra son la nueva generación de inhibidores del proteasoma. Aquí, por ejemplo, en el estudio Tourmaline,
en donde se comparaba ixazomib en monoterapia, bueno, con dexametasona semanal, dexametasona, ixazomib 1, 8 y 15, frente al estándar de tratamiento, que por ejemplo en nuestro caso podía ser ciclofamida dexametasona, melphalan dexametasona, ¿no? Regímenes que fueran mensual, pacientes con enfermedad recaída o refractaria, ¿no? Entonces, en este caso, el endpoint primario, que es la tasa de respuesta global, fueron similares. Sin embargo, la tasa de respuesta de calidad eran mejores, en particular a las tasas de remisiones completas con respecto al estándar of care. Y de hecho, en cuanto a la supervivencia libre de progresión, estaba a favor del ixazomib dexametasona, sin alcanzar diferencia en cuanto a la supervivencia libre de progresión de respuesta hematológica. El daratumumab, pues ya sabemos con los mecanismos de acción que pueden actuar a nivel de la célula plasmática directamente y provocar una muerte de la misma, y tenía más fenómenos inmunológicos, que citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, de activación macrofágica, de activación del complemento, aparte de diversos efectos que puede tener a nivel del microambiente tumoral. Ya hace unos años, hace 5 años, ya se reportaban la eficacia de los primeros casos de daratumumab en el tratamiento de la amiloidosis por cadenas ligeras. De hecho, así se comenzaron series de pacientes, por ejemplo, muy pretratados, con afección cardíaca, y que ya mostraban unas tasas de respuesta que eran muchísimo superiores, de hecho, a las tasas que vemos en monoterapia en pacientes con mieloma múltiple. O sea, vemos una tasa de respuesta hematológica de 3/4 partes en pacientes refractarios, que alcanzaban la respuesta en un mes y que respondían inclusive pacientes con afección cardíaca. De hecho, una respuesta rápida que se veía, ¿no?, prácticamente tras una dosis del tratamiento, o sea, muy, muy rápido, y que además eso se asociaba a respuestas orgánicas y renales, respuestas de calidad y con un perfil de toxicidad muy aceptable en estos pacientes. De hecho, aquí veis resumiendo un poco de los estudios iniciales que se publicaron de respuestas a daratumumab en recaída, en monoterapia o en combinaciones, pues vemos que son tasas que van por encima del 70% y que prácticamente una cuarta parte en remisiones completas. Basado en esto, pues es lógico que se optimizara el tratamiento de los pacientes en primera línea, moviendo el anticuerpo monoclonal, que era el daratumumab, pues en combinación con Cyborg-D en primera línea, frente a Cyborg-D. Entonces tenemos un ensayo clínico Cyborg-D en monoterapia, digamos, ciclofamida, bortezomib, dexametasona, frente a este mismo régimen con daratumumab. Entonces se hacía en 6 semanas, en 6 ciclos, perdón, y tras las 6 ciclos se pasaba, en el caso del daratumumab, a una infusión mensual de mantenimiento hasta 24 ciclos. O sea que además era un tratamiento limitado en el tiempo, o sea, eran un total de 24 ciclos máximo. Y en este caso, además, todo el daratumumab era ya subcutáneo, la dosis fija de 1800 miligramos. Este estudio Andrómeda, pues aleatorizado, fase 3, ¿no?, de lo primero que teníamos para fase 3 en nuevo diagnóstico de amiloidosis, eran todos hasta 3A, los 3B no estaban incluidos, y eran todos de primera línea. 388 pacientes se aleatorizaron con la mediana de 64 años, 40 y 37% tenían estadio cardíaco 2 y 3 respectivamente, con una mediana de seguimiento de 11 meses. Esto fue presentado en varios eventos y además ha sido publicado en el New England Journal of Medicine. Nosotros como centro también participamos. Cuanto al endpoint primario, que es la respuesta hematológica, se alcanzó claramente. Vemos que en realidad Cyborg-D da 18% de respuesta de remisiones completas frente a 53% de la Cyborg-D. O sea, esto es un incremento de respuestas que además eran más rápidas y más profundas. Si lo hacemos por su análisis, vemos que se beneficiaban todos los grupos, estadios 1, 2 y 3, cardíaco, la afección de acuerdo a la función renal, e inclusive se beneficiaban también aquellos que tenían la translocación 11-14, que sabemos que en algunos casos, cuando no tenemos solo bortezomib, el beneficio podría ser más limitado. Pues aquí el beneficio era el mismo y además lo podemos ver aquí en los resultados. En cuanto a las tasas de respuesta, aparte de las remisiones completas, la tasa de muy buena respuesta parcial mejoraba también, eran tasas generales pasadas del 77 frente al 92, es decir,
prácticamente la totalidad de pacientes respondían a daratumumab Cyborg-D, y también en una respuesta que alcanzaron una mediana de 17 días. Sabemos que las respuestas rápidas son muy importantes en estos pacientes, y eso se traducía, estas respuestas más rápidas y más profundas, en una supervivencia libre de progresión hasta el deterioro mayor orgánico, que se llamaba, que incluía tanto la progresión hematológica como el que el paciente progresara a una insuficiencia renal o a una fase avanzada de su enfermedad cardíaca o la muerte. Entonces, aquí vemos que esto iba a beneficio claramente a favor de daratumumab Cyborg-D, a retrasar pues la progresión hematológica, el deterioro orgánico o la muerte. Cuanto a las respuestas orgánicas, estas respuestas hematológicas profundas, pues a 6 meses vemos que doblan las tasas de respuestas cardíacas y respuestas renales. Es más, la probabilidad de alcanzar una respuesta cardíaca o respuesta hematológica renal de acuerdo a los criterios internacionales, pues es el doble directamente al incorporar daratumumab. Cuanto a la seguridad, pues vemos que hay un discreto incremento en la tasa de infecciones, grado 3-4, pero que son fundamentalmente infecciones respiratorias, pero no hay ningún dato de alerta. Es bastante conocido con lo que ya conocemos de la administración del daratumumab en el mieloma, o sea que no vemos mayor toxicidad adicional. De hecho, podemos concluir que el daratumumab con Cyborg-D es superior a Cyborg-D solo, con respuestas más rápidas y más profundas, que impactaron la respuesta orgánica y la probabilidad de supervivencia libre de progresión modificada, con un perfil de seguridad aceptable. Esto se asociaba a que además tengamos el daratumumab en presentación subcutánea, que facilita el tratamiento de los pacientes, acorta el tiempo en hospital de día. Y esto ha llevado pues que el tratamiento de la amiloidosis pues tenemos que plantearlo en este nuevo algoritmo sugerido por el doctor Merlini y Giovanni Palladini, donde los pacientes candidatos a trasplante pues van a dar a Cyborg-D 2-4 ciclos, pues, luego realizar la recolección de progenitores hematopoyéticos, y nosotros en este caso procedemos, y esta es un poco la modificación que sufrirá ahora la guía española, procedemos al trasplante autólogo. Y en principio lo ideal sería que por lo menos alcanzaran una muy buena respuesta parcial con respuesta orgánica. Aquellos pacientes no candidatos a trasplante, que son la mayoría, pues irían a dar a Cyborg-D o podrían inclusive ir a melphalan, bortezomib, dexametasona si el trasplante no es planificado, pero nosotros en general lo hemos pasado a dar a Cyborg-D a los pacientes, y lo mismo, deben alcanzar al menos una muy buena respuesta parcial con respuesta orgánica. Si no es así, hay que plantear una segunda línea de tratamiento, como si fuera una recaída. En la estadio 3B, pues probablemente es importante modificar los regímenes, un tratamiento cardiológico de soporte, inclusive valorar el trasplante cardíaco. En este sentido, la experiencia de nuestro centro es que es muy importante el abordaje multidisciplinar. Tenemos reuniones semanales en nuestra unidad de amiloidosis y mieloma, que fundó el doctor Joan Bladé y que actualmente pues nos ha dejado, ¿no? Y lo coordina la doctora Laura Rusiñol. Donde nos reunimos hematólogos, cardiólogos, nefrólogos, patólogos, inmunólogos, bioquímicos, data manager, etcétera. La base de datos que ya tiene más de 200 pacientes. Nosotros en realidad ahora la primera línea de candidatos, tanto de trasplante como no candidatos, pasa a ser dar a Cyborg-D, sino como tratamientos de rescate, pues daratumumab, inmunoterapia, lenalidomida, pomalidomida. Es importante considerar que en algunos pacientes, pues el tratamiento de soporte, por ejemplo, en cardiología o nefrología, pues pasa inclusive por un trasplante de órgano. En caso de incidencia renal avanzada, podemos hacer el trasplante autólogo con melphalan la dosis reducida, y hemos realizado también luego tras ello el trasplante y luego el trasplante renal en pacientes que están en remisión completa o con inclusive pacientes que han alcanzado remisión completa con regímenes, por ejemplo, basados en bortezomib y daratumumab, y luego un trasplante renal. Esto impacta en la morbimortalidad de los pacientes. Y el punto de vista del trasplante cardíaco, muchas veces es hacer tratamiento, pacientes con fase avanzada de la enfermedad, o estadios 3B, ir al trasplante cardíaco. Y luego con el compromiso que a los 3 meses, sino 3-6 meses, el paciente se recupera, es intentar consolidar esta respuesta con un trasplante autólogo, porque sabemos que el pronóstico
con trasplante autólogo de estos pacientes con amiloidosis es muy significativamente. Y aquí puedes ver pues cómo es la estructura de nuestra unidad con los diferentes, el core que nos reunimos semanalmente y con colaboradores que hay, por supuesto, en todo, en imagen, en genética, por supuesto, en cuidados intensivos, que es muy importante para reducir la mortalidad relacionada con el procedimiento en el trasplante de progenitores hematopoyéticos, etcétera, para realizar el diagnóstico diferencial, el seguimiento de los pacientes y en particular el tratamiento. Por tanto, como mensajes clave, yo pondría que es muy importante el diagnóstico precoz de los pacientes con amiloidosis, iniciar el tratamiento también lo más precoz posible, el tratamiento más efectivo disponible en la actualidad. La respuesta hematológica es crucial, debe ser nuestro objetivo de tratamiento, porque eso se va a traducir en una respuesta orgánica, fundamentalmente renal y cardíaca, que van a ser las que van a impactar en la morbimortalidad de los pacientes. El trasplante autólogo sigue siendo un estándar de tratamiento, pero que, por desgracia, sigue siendo para una minoría de los pacientes, es para el 15-20% de los pacientes. En los demás tenemos que basarnos en tratamientos en combinación. Tenemos nuevas drogas efectivas dirigidas contra la célula plasmática, esta célula plasmática maligna, este pequeño clon, pero que produce una proteína muy peligrosa. Aquí tenemos inhibidores de proteasoma, nuevos inmunomoduladores y probablemente el más importante en este sentido ha sido daratumumab. Daratumumab, que se ha consolidado en monoterapia en aquellos pacientes no expuestos para el tratamiento de la recaída y en la combinación con Cybordi, Dara-Cybordi, subcutáneo como el tratamiento de elección tanto para los candidatos a trasplante como tratamiento de inducción, como para aquellos que no sean candidatos a trasplante. En cuanto a la terapia para el depósito amiloide, para intentar incrementar la resolución del amiloide ya establecido, la verdad es que hay ensayos en marcha, pero existencialmente en la actualidad todavía no contamos con estrategias satisfactorias. Quería agradecer, tuvimos la dicha de poder organizar el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Amiloidosis en 2020. Lamentablemente, golpeados por la pandemia, tuvo que ser virtual finalmente. Tomamos el relevo de Japón, el congreso anterior. Y en eso quería agradecer a todo el personal de la unidad de amiloidosis y mieloma de mi centro, en particular a la doctora Maite Sibeira, quien ves en la foto y quien trabaja siempre estrechamente conmigo, ¿no? Que trabajamos en amiloidosis por cadenas ligeras en la parte de la unidad. Y agradecer a toda la unidad, al doctor Blade, quien ha sido mi mentor durante todos estos años, y al doctor Merlini, con quien pasé varios meses en Pavía, en el centro de amiloidosis italiano, que ha sido crucial para mi carrera y para todo lo que también sé de amiloidosis por cadenas ligeras. Y sin más, agradezco a todos vosotros vuestra atención y la invitación, que siempre es un placer poder compartir un granito de arena y conocer un poco más sobre el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Muchas gracias.